La docencia es un oficio con historia y todo lo que pasa en la sociedad y por supuesto los afecta. Vino a Bahía Blanca, dio una conferencia gratuita en los salones de OSDE y bueno, invitado por el Instituto Avanza, pero con el acompañamiento de OSDE, y tuvimos la suerte de estar con él. Él es Emilio Tenti Fanfani, es sociólogo, investigador principal del CONICET, profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, consultor internacional de la UNESCO para América Latina. Y bueno, una vez más colaboró para hacer la nota una querida amiga de este camino que es Bel. Le agradezco mucho, no es su tema la televisión, pero cuando uno hace las cosas con respeto y amor, por suerte salen bastante bien y todo salió muy bien. Y yo estaba, van a mirar que él también está mirando, yo estaba al lado de Bel, pero estaba con la cámara controlando un poquito que saliera todo bien. Y el tema fue la cuestión docente, el presente y el futuro. Y comenzamos esta primera parte de la nota hablando del docente de hoy. Hay muchos docentes en primer lugar, ¿no? Lo primero quizás sería decir que es una categoría ocupacional de las más numerosas de la sociedad contemporánea. Son muchos más que los médicos, han de ser 10 veces más que los médicos en Argentina. Entonces hay muchos docentes. Es difícil hablar del docente argentino porque hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay gente con experiencia, hay unos trabajan en una escuelita rural con 20 alumnos, otros están en el Gran Buenos Aires con aulas de 50, hay de secundaria, de primaria, de matemáticas, de lengua. Primera constatación, es una categoría ocupacional muy numerosa y cada vez más diversificada. Entonces se hace difícil a veces hablar del docente, pero en términos genéricos podríamos decir que es una ocupación que tiene algunas particularidades. Es muy antigua, como origen, digamos, mucho más antigua que la profesión de comunicador, que la profesión de administrador. Es numerosa, dijimos ya, masiva, hay en Argentina más de 800.000 personas que ejercen el oficio a nivel del sistema escolar formal. Sin contar aquellos que enseñan inglés, computación y que van a música, guitarra, etcétera, etcétera. Esta sociedad es una sociedad del conocimiento, sociedad de la educación, así que es un oficio muy, muy numeroso. Y está enfrentando especialmente a aquellos que se dedican a la educación escolar, los clásicos niveles, inicial, primaria, secundario, que es el que más me interesa a mí, nivel de la educación de todos, para todos, ¿no? En todo Occidente creo que está viviendo situaciones complejas. Un libro de un amigo español que acaba hace poco que falleció, Pepe Esteves, se hizo famoso creo yo por el título, que se llamaba El malestar docente, del fin de la década de los 60 creo que era ese libro, que fue traducido en francés, tuvo mucha difusión y hoy en día se sigue hablando de que los que tienen que ejercer este viejo y noble oficio están viviendo situaciones extremadamente difíciles y complejas. ¿Hay una diferencia entre el maestro de la escuela primaria o el antiguo maestro y el profesor de la escuela secundaria? Sí, yo creo que hay diferencias por el tipo de público. Un adolescente no es un niño. Y creo que el nivel medio a mí me interesa mucho porque creo que es el que vive, es en el nivel escolar que donde se ven más en forma más evidente, más estridente los nuevos problemas de la escuela. En primer lugar, digamos que los adolescentes son una categoría, como grupo, como categoría social relativamente novedosa. Cuando yo tenía esa edad de los 12, 13, 14, 15 años, casi no existían los adolescentes, como una categoría que tiene su identidad, para los cuales hay una serie de productos específicos. Hay programas de televisión para niñas de 13 años, 14 años, hay ropa adolescente, música adolescente. Sí, se ha convertido en una categoría social ahora, incluso están los preadolescentes. O sea, son una categoría social novedosa. Y los docentes de secundario, el profesor de enseñanza media, justamente trata con esta categoría, que tiene, como digo, es una categoría social emergente en todo Occidente. Es ahí cuando creo yo todos estos grandes cambios en la sociedad que se han dado en la familia, en la ciencia, la tecnología, en el mercado de trabajo, en la estructura social, en la cultura, se reflejan justamente en esta categoría social. Es un nivel, el profesor de secundaria creo yo que está, quizás él sí que vive situaciones de malestar en todo Occidente, no solo en Argentina, en América Latina. Sí, por ahí es como un poquito más fácil al maestro que puede mirar un poquitito, estar más cantidad de horas con los niños, ¿no? Sí, además exactamente, el maestro
es el maestro, es una figura unitaria para el chico. Además el niño es distinto del adolescente en varias cosas, qué sé yo, el niño tiene una tendencia natural a la obediencia al adulto, la figura del adulto, cualquier adulto. Si uno anda por la calle y le dice a un niño de 5 años, sácate los dedos de la nariz, el chico obedece. Las relaciones de autoridad son mucho más simples, la relación de autoridad con un niño que con un adolescente. Ahí es donde la autoridad pedagógica, que es un requisito fundamental para poder ejercer la docencia. La autoridad en el sentido técnico, es decir, si uno no tiene autoridad, entendida como reconocimiento del otro, credibilidad, eso es autoridad. Si el docente no logra generar esa credibilidad, ¿no es cierto?, es muy difícil que lo que diga o haga tenga un efecto, un impacto sobre sus alumnos. La autoridad pedagógica se produce más fácilmente en la escuela primaria que en la escuela secundaria. Ahí sí que el profesor tiene que ser una especie de seductor pedagógico, tiene que construir él, hacerse creíble, hacerse reconocer como tal. Es difícil, es una tarea difícil. Primero es una tarea, no es automático. El niño tiene tendencia automáticamente a obedecer y respetar al adulto, al mayor. En cambio, el adolescente es un sujeto que ya tiene conciencia, derecho, está en una etapa de la vida donde se tiene que formar su propia identidad, su proyecto de vida, etcétera, etcétera. Yo creo que los profesores de secundario son muy diferentes, hasta por sus condiciones de trabajo. Son 14, 12 profesores por materia. Y ahí está el tema que creo que hace una particular dificultad, es que el docente de secundaria tiende a ver al alumno como un alumno de matemática, el de geografía como alumno de geografía, y nadie lo ve como una persona integral, total. En cambio el maestro de primaria lo ve al niño como niño.